María Estela Pineda nos habló del túnel de Oriente en Antioquia y nos muestra, con el mismo diagnóstico del patrimonio amenazado, la necesidad de construir solidaridades. Todos tenemos una versión del mismo problema. Todos trabajamos en islas independientes. Yo quiero rescatar también de este foro y de tantos foros que se están haciendo en todo el país, este no es el único, ni mucho menos, en los cuales logramos acercar los distintos procesos colectivos culturales para conocernos, para intercambiar contactos, para ver si logramos unificarnos en los esfuerzos. Es la única manera. A falta de democracia en un país, la movilización social es el reemplazo. Yo creo que en esto la lección que nos trae en la búsqueda de buscar los propósitos colectivos de nación, el replanteamiento de la concepción de la defensa de los recursos naturales y un nuevo enfoque de los derechos de la naturaleza para la supervivencia de la propia especie sobre el planeta, pues nos exige que trabajemos juntos. Lo que no le ha pasado a los habitantes de la Colosa, y tenemos que rodearlos y apoyarlos, porque la verdad es que la necesidad tiene ojos muy difíciles de decir que son bellos, porque la necesidad a veces lleva a la gente a actuar en el corto plazo en contravía de su interés más profundo, y desde luego las autoridades que van y vienen mientras la población queda, pues poco interés tienen, y hay mucho funcionario que se presta para ser tomado por los intereses de estas grandes multinacionales y dejar por puertas los intereses de las comunidades. Entonces aquí tenemos el tema de fondo de la organización popular alrededor de la hermandad de todos estos temas y proyectos. Aquí subrayo en piedras, pero eso lo voy a decir al final, porque Hans nos habla del carbón del Magdalena y Óscar Vanegas del saqueo secreto, silencioso de las aguas del país. Yo sí le quiero decir a Óscar Vanegas que me voy asombrada con su ponencia, y que en buena hora Jorge Enrique Robledo va a adelantar un debate en la Comisión Séptima o Quinta del Senado sobre este tema. Es impresionante que a uno le den permiso para sacar petróleo y acabe destruyendo, o sacando el agua, que es una riqueza mucho más grande que el petróleo, y que nadie esté enterado que sacan prácticamente más barriles de agua diarios que barriles de petróleo. Eso es algo que tiene que culminar con su propuesta de generar una normatividad que prohíba proyectos de combustión para la extracción de petróleo y gas, la no utilización de cementos de baja calidad para revestimiento de los tubos que hacen las perforaciones en los pozos petroleros, no combustión in situ, en fin, todo ese tema tan técnico que nos ha abierto los ojos sobre un saqueo peor. Yo he citado muchas veces el monólogo de Porcia en la gran obra de William Shakespeare, El mercader de Venecia, que creo que la tienen que aplicar para
para este tema. Cuando están en un juicio para el cobro de una deuda, resulta que el prestamista Shylock le había prestado un dinero al novio de Porcia. Porcia, pues, como todas las mujeres en la historia, estaba disfrazada de hombre en el juicio para poder defender a su amado. Empieza la discusión, porque la garantía que había dado el joven para obtener el préstamo era 1 libra de su carne, de su propio cuerpo. Entonces Porcia le dice: pero mire, señor, usted tiene que entender el daño que hace cobrar esa garantía, y él no tiene la plata. Yo le ruego que tenga misericordia, tenga clemencia, no lleve a ese extremo el cobro de su deuda. Y el prestamista, inapacible, que le importa la vida de los jóvenes de Betulia, dice: no, yo me cobro mi libra de carne. Entonces ella le contesta: bueno, muy bien, cóbrese su libra de carne, pero ni una gota de sangre. Nosotros le tenemos que decir: bueno, usted tiene su título petrolero, pero ni una gota de agua, ni una gota de agua. Y eso lo tenemos que hacer con toda la minería del país. ¿Cómo es el canto de Santurbán? Agua sí, oro no. Yo creo que agua sí, petróleo no. Todo lo que podamos hacer, de verdad, tiene que defender ese recurso hasta las últimas consecuencias. Yo me voy muy satisfecha con este foro, y yo me quiero referir por último a las palabras de la joven que pide que este foro haga pronunciamientos de carácter político. El Foro Democrático Alternativo es muy respetuoso del foro interno de cada uno de sus miembros, y ni más faltaba, y en particular de quienes no pertenecen a nuestra organización. Nosotros hemos condenado con mucha fuerza el pronunciamiento del señor Procurador General de la Nación, no solamente en el caso de Gustavo Petro, también lo hicimos en el caso de Piedad Córdoba, también lo hicimos en el caso de Alonso Salazar, el exalcalde de Medellín, lo hicimos en el caso del exalcalde de Cali. Recordarán ustedes el joven Ospina, que lo sancionaron a dejar su cargo al final de su mandato. Que hay un problema que tiene que ver con las palabras con que inicié esta clausura. Es como el ánimo de lucro está reemplazando todos los valores y los fundamentos de nuestras constituciones, de nuestros valores familiares, de nuestros valores sociales. Y claro, la interpretación del derecho tan maleable se presta para todo. Entonces, el señor procurador ha encontrado la fórmula legal para que en Colombia el modelo económico no pueda ser modificado. Nosotros sabemos que las estructuras legales están siendo de más en más diseñadas para expropiarle a la gente su capacidad y posibilidad de cambiar el modelo económico. Por eso han firmado tratados de libre comercio, para expropiar a las autoridades nacionales de las facultades económicas para poder libremente determinar su política económica, si quieren o no subsidiar determinado sector, si quieren salvar la agricultura, si quieren evitar la desindustrialización del país colocando aranceles, colocando limitaciones. Pero no, los tratados de libre comercio evitan que los países tengan la posibilidad de defender
su propia economía, su propia industria, su propio agua. Eso está pasando en Colombia y está pasando en todas partes. Por eso nosotros hemos venido sosteniendo que los precedentes son muy importantes. Nosotros sabemos que tenemos que hacer el cambio por la vía pacífica, tenemos que hacer el cambio por la vía de las elecciones. Por eso apoyamos el diálogo de paz de La Habana y por eso rechazamos las facultades del señor procurador. Ahora, nosotros hemos tenido una actitud bastante crítica de algunas de las actuaciones del señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero le hemos defendido muchísimas otras. Nosotros creo que en Colombia los sectores de izquierda nos enfrentamos no tanto por el contenido de lo que planteamos, sino por los liderazgos de quién es el que tiene la posibilidad finalmente de ser el protagonista principal. Gracias a Dios las mujeres somos menos dadas a ese tipo de competencia. Pero yo quiero plantear aquí una cosa, porque estamos hablando de los recursos naturales y del agua. Y la compañera también dijo que el doctor Petro era el principal defensor del agua. Y yo quiero plantear que él es un gran defensor del agua, pero no es el único. En el gobierno anterior a él, el demonizado gobierno de Samuel Moreno, se firmaron pactos con Ecopetrol para prevenir cambio climático y generar en el consumo de la capital de la República una mejor calidad del diésel y de la gasolina para prevenir la contaminación ambiental, particularmente en los buses y los articulados de Transmilenio, pero en toda la flota. Este pacto con Ecopetrol ha reducido enormemente la contaminación de la capital de la República. A mí me correspondieron 6 meses en la alcaldía de Bogotá y pude impulsar la concreción de un acuerdo del Consejo de Bogotá que fue presentado por la bancada del Polo Democrático y en particular por Ati Kiwa, quien era la concejal indígena del Polo. Y el desarrollo de ese acuerdo del Consejo se elaboró de manera participativa durante esos 6 meses el Plan Decenal de Agua. Este Plan Decenal de Agua de Bogotá es la concepción integral y articulada a la región que la circunda para la defensa de los páramos que rodean la capital de la República, el de Chingaza, que como usted dice es el mismo del Sumapaz porque no hay solución de continuidad, para la defensa de todas las fuentes del agua, para poder prohibir nosotros también la minería en el perímetro urbano, pues en el territorio de la capital de la República, y para decretar como decretamos el mínimo vital de agua potable gratuita para los estratos más pobres de la capital de la República. Yo lo digo porque a veces la gente piensa que el doctor Petro, quien volvió a dictar el mismo decreto solo cambiándole el número y la fecha, fue el autor del mismo, pero ante ustedes está quien firmó el decreto en la capital de la República durante el segundo Nosotros no consideramos factible en una democracia que un funcionario de elección popular sea retirado a gorrazos por sanciones disciplinarias. Cuando pusimos la queja, porque lo propio le pasó a Samuel Moreno en el año 2011, todo el mundo nos gritó alcahuetas,
cómplices. Les llamo la atención, no es un buen ejemplo, porque definitivamente nadie puede contestar el más mínimo hecho de corrupción. Y las acusaciones contra Samuel Moreno no son de mínimos hechos de corrupción. Pero quiero decirle que cuando le aplicó la sanción el señor procurador, esos hechos no se conocieron. Y él fue retirado de su cargo por no hacer una vigilancia adecuada de las obras públicas de Bogotá. Ahora al doctor Petro lo retiran por incumplir la ley en materia de las basuras, y mañana, si sigue vigente las funciones del procurador, lo seguirán haciendo con cualquiera, porque es que la norma es fácil de aplicar, pero fíjense ustedes la enorme subjetividad que puede caber cuando usted quiere usarla para hacer persecución política, para sacar de una alcaldía a un determinado partido político. Yo quiero decir hoy aquí en Bucaramanga que no sabemos cuál sea la suerte de todos los recursos que está interponiendo el doctor Gustavo Petro. Les deseamos éxito, pero supongamos que no tengan éxito. Nosotros pensamos que esa no es la manera de arrebatarle a un sector político el derecho a regir una ciudad. Por eso quiero decir que, a sabiendas de que si yo presento mi nombre, corro enormes riesgos de ser elegida alcaldesa de Bogotá, no lo voy a hacer. Voy a buscar y propiciar que se haga un gran acuerdo para que haya un alcalde o una alcaldesa que le dé continuidad al proyecto social de izquierdas de la capital de la República, y en esa convergencia cuenten que estará el Polo Democrático Alternativo. Y al compañero Vanegas, que piensa que en esta campaña de la presidencia de la República estamos abriéndole paso al 2018. Yo quiero decirle al compañero que yo espero que en el 2018 elijamos al segundo gobierno alternativo de este país, a la presidencia de la República. Porque las encuestas todas muestran que estoy en el tercer lugar. En el segundo lugar está el candidato del uribismo y en el primer lugar está la reelección. Cada vez que sucede algo, hay como un Alka-Seltzer y ese día toman la encuesta, entonces sale mejor el presidente Santos, después ahí logran una efervescencia, 3 días en la televisión AAA y logran que llegue el señor Zuluaga al 11 o al 12%, y yo ahí voy con mi caminadito normal. Yo no voy por ascensor, yo voy por escalera, pero ninguna encuesta jamás me muestra inferior a la encuesta anterior. Voy de para arriba. Y le quiero decir una cosa: todo demuestra que vamos a lograr llegar a la segunda vuelta, porque el señor Zuluaga está muy difícil atravesar ese techo de cristal que tiene. El presidente de la República también está en su máximo. Claro que todavía no ha empezado la maquinaria a espetar una mermelada, pero les quiero decir, yo tengo el convencimiento de que algo está cambiando en el pueblo colombiano, algo muy de fondo está cambiando. La movilización de los cafeteros, la movilización de los paperos, la movilización de la gente del arroz, de los panaderos, de los maiceros, de los estudiantes, de los médicos, de los
mineros, de los transportadores, de los educadores. Mire, Colombia no había vivido un ascenso de la movilización social como el que estamos viviendo en este momento. Y la gente que se moviliza es gente que es consciente. No en vano dicen los estudiosos del marxismo que una persona o un pueblo aprende más en un día de lucha que en 20 años de esfuerzos. Y yo le quiero decir que cada vez que nos colocan al ESMAD y ponen de manera injusta a nuestra Policía Nacional a reprimir al pueblo, el pueblo se endurece, el pueblo saca callo, y yo me rehúso a pensar que van a seguir votando para la fórmula de que cada vez que tienen con justeza un reclamo, en vez de resolverlo por la vía diplomática, democrática y civilizada, terminan es con las gases lacrimógenas y las bombas de aturdimiento del ESMAD. Yo creo que la gente está aprendiendo, y estoy segura que las listas al Congreso de la República que hemos presentado a consideración del pueblo colombiano van a ser la mayor sorpresa de esta jornada electoral. Lo ha dicho la silla vacía, no lo decimos nosotros. Las listas del Polo Democrático Alternativo son listas de indignados y de indignadas. No son listas de políticos tradicionales, y tenemos en nuestras listas a quienes han sido señalados tampoco por nosotros, sino por las encuestadoras de opinión pública como los mejores senadores y representantes en el Congreso de la República. Me refiero en primer lugar a nuestro cabeza de lista, el senador Jorge Enrique Robledo, quien por 4 años consecutivos aparece como el mejor senador de la República. Me refiero a Iván Cepeda, que ha sido designado el mejor representante del Estado. Y luego me refiero a personas como Albanús Pinilla, que fue capaz de hacer aprobar la única ley de la República que hemos logrado desde un partido de oposición, la famosa Ley Esperanza, que introdujo en el plan obligatorio de salud el tema de la salud mental. No puedo dejar de mencionar, porque aquí en el departamento está haciendo campaña un senador que hoy no está con nosotros, el candidato al Senado Diego Otero, quien ha sido viceministro de Minas y que nos va a ayudar muchísimo en todos estos temas. Y tengo que mencionar a personas como Rodolfo Arango, quien fue magistrado de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, y debo mencionar a nuestros dirigentes sindicales, Zenén Niño, quien fuera presidente de FECODE, y Tarcisio Mora, quien fuera presidente de la CUT. Tenemos en nuestras listas personas de otros sectores políticos. Nosotros, que nos tildan de sectarios, tenemos a un connotado dirigente liberal que perdió por un pelo la gobernación de Boyacá en las pasadas elecciones, el doctor Douglas Velázquez, y tenemos a una ex superintendente de sociedades, la doctora Olga Forero de Silva. Son personas que vienen de otras tondas. Óscar Vanegas también viene de otras. Él es candidato al Senado, que nos ha privilegiado con el 10% de su conferencia. Es una lástima que no tuviéramos tiempo para escucharla toda. Nosotros tenemos unas listas que representan todas las luchas sociales y justas del pueblo colombiano, y esas listas van a ser las primarias para la presidencia de la República. Y hoy quiero dejar aquí una apuesta.
el senador Robledo va a ser el senador más votado de cualquier lista que se haya elegido. No le tenemos miedo a la lista del presidente Uribe, no le tenemos miedo a la lista de la U ni a la liberal. Ustedes van a ver y a constatar que el pueblo colombiano está cambiando, y eso es una bola de nieve. En la primera vuelta presidencial no podemos aspirar a ganarle al presidente Juan Manuel Santos. El peso de la falta de garantías para hacer política en este debate electoral es demasiado grande. Ya hizo derogar la ley de garantías con un concepto del Consejo de Estado. Ya está poniendo al servicio de su campaña electoral no solamente el avión presidencial, sino los 2 billones de pesos en propaganda que se están gastando para tratar de convencer al pueblo colombiano, por ejemplo, de que han creado 2,5 millones de empleos. ¿Quién se traga ese cuento? Nos hace un gran servicio, porque la gente está poniendo el velo de sus ojos, está sacudiendo la sumisión, y creo, no pecar de demasiado optimismo, llegaré de segundas en la primera vuelta, obligaremos a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta es que nos vamos a ver. Que no sea pesimista, que le vamos a limpiar y poner orden en el gobierno y en la Casa de Colombia para que el próximo gobierno del Polo Democrático Alternativo pueda consolidar el cambio de rumbo, el nuevo modelo económico y un país sostenible, social, ambiental y políticamente, en una democracia profunda, con soberanía, capaz de construir la paz que nos ha eludido durante los últimos 50 años. Muchas gracias.